Estamos terminando semana en Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero resumir todo lo que hemos hablado esta semana sobre los huesos y quiero que tengamos un tiempo largo de oración, ministrando los huesos de la gente a través de las ondas radiales. Anoche fue un culto de milagros poderosos en la Casa Transformación. Y esta unción de milagros va a tocar hoy a cada persona que está escuchando Aguas Profundas. Pero no sin antes poder compartir con ustedes un resumen de lo que hemos hablado sobre los huesos. Lo primero que hablamos de los huesos es que los huesos son el sistema de sostén de nuestro organismo. Está compuesto por huesos largos, huesos anchos y cortos, lo que nosotros denominamos esqueleto, que tiene 206 huesos. Es extraordinariamente flexible y nos permite un amplio margen de movimientos. Lo he repetido muchísimo que dentro de los huesos está la médula ósea, que es la productora de las células sanguíneas, que comienza a producir sangre desde la concepción. Esta se encuentra en la cavidad central de la diáfisis, dentro de los huesos largos y entre las fibras del tejido esponjoso. Esta es de contenido graso. No se nos hace nada raro lo que leíamos ayer, que entró como aceite entre sus huesos. Y veíamos también que las personas ancianas y las personas anémicas es como gelatinoso, ya no aceitoso, sino gelatinoso. La segunda cosa que les hablé es la primera mención de los huesos en la Biblia. Y veíamos cómo en la escritura se aparecen los huesos en el libro de Génesis, cuando el Señor toma de la costilla de Adán para hacer la esposa. Y aparece la frase preciosísima: ahora es carne de mi carne y huesos de mis huesos. No la toma ni de un ojo, ni de un riñón, ni de un pulmón, sino de un hueso. Lo tercero es que los huesos son importantes y veíamos cómo José pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto y fueran llevados a la tierra de las promesas. Génesis 50:24 dice eso. En Éxodo 19:13 Moisés ordena que trasladen los huesos de José. Y Hebreos 11:22 en la galería de los hombres de la fe dice: por la fe José dio orden de que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que fueran llevados a la tierra que Dios les había prometido. La cuarta cosa que hablamos es que en los huesos está la juventud. Lo veíamos en Job 20:11 y veíamos, de acuerdo al Salmo 31:9 y 10, cómo las profundas tristezas consumen los huesos. Salmo 51:8 dice que los huesos se recrean. Y veíamos que los conflictos matrimoniales son carcoma de los huesos, de acuerdo a Proverbios 12:4. La quinta cosa es que Jesucristo fue muy duro con los religiosos y los relacionó con huesos de muertos, con sepulcros llenos de huesos de muertos, en Mateo 23:27. La sexta cosa es que nuestros huesos entran en cautiverio. Salmo 141:7 veíamos cómo los huesos de una persona pueden estar en el Seol, no necesariamente muerta. Decíamos que David decía: Señor, saca mi alma del Seol. Y también veíamos que Dios esparce los huesos por los lugares altos a causa de la idolatría de la gente. Lo veíamos en Ezequiel 6, versículo 3 al 6. Lo séptimo que vimos es que los fantasmas o los espíritus no tienen huesos. Jesucristo lo dijo en Lucas 24:39. Allí veíamos cómo Jesús resucitado le dice: tóquenme. Un espíritu, un fantasma no tiene huesos. La octava cosa que vimos, que tal vez es la más importante, que estaba en Ezequiel 37, es que la vida está en los huesos. Como lo leí con anterioridad, dentro de los huesos está la médula ósea produce la sangre, la vida está en la sangre
Y en el capítulo de Ezequiel 37, Dios le ordena a Ezequiel que le hable a los huesos, que le profetice a los huesos, que ordene que espíritu entre en los huesos. Muy interesante, que el espíritu entre en los huesos. Lo noveno es que veíamos que tienen poder espiritual, que no se deben tocar, no se deben guardar, no se deben llevar a la casa, que deben ser por allá enterrados o quemados, pero no deben ser llevados a la casa. Veíamos en Primera de Reyes 13:2 que los quemaban y los echaban sobre los altares para profanar los altares. Veíamos en Segunda de Reyes 23:16 al 18 que hay huesos naturales y también hay huesos de santos. Y decíamos que son usados muchísimo en el tema de la brujería, que una persona que practicó brujería y mandó a hacer cosas con huesos a personas o se mandó a hacer conjuros, tiene que confesar su pecado y tiene que romper sus pactos con la muerte. Lo veíamos eso en Jeremías capítulo 8, versículo 1 y 2. Nosotros no somos nigrománticos, el Señor nos guarde. Pero veíamos que un muerto cayó sobre la tumba de Eliseo y el muerto resucitó. Veíamos que ese manto no fue traspasado a otra persona, parece ser por el siervo Jesse negligente. También hablábamos de que, por ejemplo, un cristiano no tiene que guardar como motivo de agorerismo, nada de eso, los ombligos de los niños, las uñas, los huesos. De nada llevar huesos de familiares a la casa, hacer pactos con muertos y agarrar huesos, porque eso es una puerta abierta. Veíamos, por ejemplo, cómo Dios enterró a Moisés. Uno dice, ¿pero por qué? Pues viendo la idolatría de Israel, uno vaya a saber, hubieran momificado a Moisés y estaban en este momento adorando el cuerpo de Moisés, o vaya uno a saber el diablo que hubiera hecho con esos huesos de Moisés. Veíamos también que los huesos de Jesucristo no podían ser tocados ni partidos. La profecía fue dada en Salmo 34:20 y se cumple en Juan 19:36. Decía que cuando ya vinieron a mirarlo, le partieron las piernas a los ladrones, pero ya él había muerto, entonces solo traspasaron su costado, como para que se acabara de desangrar el cuerpo. Y era como para que se cumpliera la escritura, ni uno solo de sus huesos no será tocado. Es muy posible que las tinieblas avanzan tanto en medio de nuestra nación, precisamente por este tema que les estoy compartiendo. El cuerpo de Cristo no fue quebrado ni partido, pero uno se puede dar cuenta cómo alrededor de la nación, el cuerpo de Cristo, lo percibo yo, está tan quebrantado, tan partido, y no lo parte él, nosotros mismos, los mismos miembros del cuerpo peleando, denigrando, haciéndole daño a otros miembros del cuerpo. Qué terrible. Salmo 35 dice que el Señor esparce los huesos de nuestros enemigos. Dentro de las oraciones imprecatorias uno puede ver las frases como esparce sus huesos. Y ya el cierre de todo el proceso fue ayer, cuando veíamos, de acuerdo al Salmo 31, 9 y 10, que la iniquidad está en los huesos. Y veíamos en el Salmo 109, 18 que entra como agua en las entrañas y como aceite dentro de los huesos. Entonces debemos hacer un proceso de ministración. Estén pendientes, la semana que viene yo estaré hablándoles a ustedes de sus procesos de liberación en transformación a nivel nacional, a nivel internacional, porque queremos ministrar ya un rompimiento de iniquidades, sobre todo con estos temas tan tenaces que hemos tratado este año. Y creo que uno puede autoministrar sus huesos. Eso significa que yo puedo orar por mis huesos. Pero también yo creo que la oración de una persona en autoridad, la oración de una persona con autoridad de Dios, no es que yo me esté volviendo dependiente a que otras personas oren por mí. Yo no estoy formando gente dependiente, pero sí entiendo que hay un momento en la vida de uno que uno necesita ser ministrado por alguien en autoridad. Y yo no digo que el Señor me haya ungido para sanar todas las enfermedades. Yo soy fiel creyente de que en el cuerpo de Cristo hay muchísimos miembros que están ungidos y que necesitamos. Pero en mi caso personal, el Señor me usa mucho con el tema
de huesos en niños y pues ahora también en adultos. Me usa mucho en el tema de orar, ministrar los huesos, liberar los huesos de las personas. Continuamente uno de los milagros que nosotros vemos con mayor frecuencia en transformación es la sanidad de la displasia de la cadera de los niños. Es continua. Y pues la sanidad de muchas personas adultas en sus piernas también. Lo vemos continuamente. Yo sí considero que usted no solo debe autoministrar sus huesos, debe compartir a su líder este mensaje, a su pastor este mensaje, pedirle que ore. Puede ser que toma aceite, que toma los huesos de sus manos, los más largos, los huesos de sus pies, y pueda ordenar en el nombre de Jesucristo que esos líquidos de iniquidad se desarraiguen de su cuerpo. Yo he pensado que así como, por ejemplo, la depresión no es solo una condición del alma, es una enfermedad, y el cuerpo produce una sustancia, entonces ya no es algo almático, sino es algo crónico. Literalmente el cuerpo está produciendo una sustancia que deprime a la persona. De la misma manera, el cuerpo tiene sustancias químicas, a veces invisibles, un ADN que está insertado en nosotros de iniquidad, de ruina, de adulterio, de pobreza, de enfermedades, de abandono, y está en nuestro cuerpo. Así que necesitamos ordenar con autoridad de Dios que esos líquidos malditos suelten nuestro cuerpo, suelten nuestros huesos, suelten nuestra carne, nuestra sangre, nuestros huesos, porque están insertados estos líquidos por cantidades y están insertados muchas veces por años. Pueden ser líquidos de 3 y 4 generaciones. Por eso les he enseñado que a veces los muchachos terminan haciendo cosas peores. La generación, por ejemplo, de los 70 y 80 no es igual a las de ahora. Antes no había tanto nivel de perversión como ahora nosotros los podemos ver en nuestras generaciones, que están abiertos. Y yo lo he visto cuando oramos. A veces no hay manifestaciones demoníacas, pero después de ministrar los huesos en la tarde, la persona tiene un vómito, o tiene una deposición, o tiene una orina que no para de hacerlo, y comienzan a drenarse esos líquidos. También lo he visto en las ministraciones que la persona comienza a vomitar, y como hablaba ayer, no es un vómito provocado o una costumbre que tiene la persona cada vez que lo oran de vomitar, sino que literalmente está saliendo líquidos de iniquidad. Le hablaba que veo líquidos con sangre, líquidos con pedazos de carne, líquidos hasta con culebras, con sapos. Hemos visto en liberaciones, que son liberaciones fuertísimas en verdad. Y la vida de la persona comienza a cambiar. Yo creo que todo es espiritual. Yo creo que las enfermedades sí tienen su origen en cosas espirituales. Creo que la ruina tiene origen en cosas espirituales. Yo creo que tanto dolor en una persona, tantas separaciones, tanto juego, tanto abandono, tiene su origen en cosas espirituales. Y posiblemente pueda estar esa maldición metida como aceite entre los huesos. Yo quiero que oremos. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias porque nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Gracias por la autoridad que fluye de tu trono, que nos ha sido dada y que ahora impartimos a través de las ondas radiales y del YouTube. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo tomo autoridad en la tierra, de la autoridad que hay en el cielo. Me revisto de autoridad y decreto que este programa es un programa de milagros. Hablo ahora mismo a los líquidos de iniquidad,
que están en los huesos de las personas que me están escuchando. El Cristo viviente que está dentro mío ordena a esos líquidos de iniquidad que comiencen a salir ahora a la voz del nombre de Jesucristo. Hablo a los huesos que suelten los líquidos de maldiciones. Hablo a los huesos que suelten esos aceites negruzcos que están allí para enfermar, para maldecir, para traer ruina, para traer inmoralidad. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy mismo esos líquidos salen a través de lágrimas, a través de los mocos, a través del vómito, a través de la materia fecal, a través de la orina. En el nombre del Señor Jesucristo doy la orden a esos líquidos por el poder del Espíritu Santo ahora. Y comienzan a ser depurados y comienzan a salir esas maldiciones. Todo líquido que entró como agua en tus entrañas, aún todo líquido, todo bebedizo, todo entierro, pero todo bebedizo, toda tierra de cementerio, toda sangre, toda gota que te echaron en comidas para entontecerte, entorpecerte, enloquecerte, enfermarte, enterrarte, matarte. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que ahora mismo tu cuerpo expulsa esos líquidos que se han aferrado a ti en el nombre de Jesucristo. Envío la palabra a través de las ondas radiales en este día y oro que todo hueso torcido se enderece. Oro que toda artritis suelte los cuerpos. Ordeno que los niveles del calcio suban en los cuerpos y toda osteoporosis suelte esos cuerpos a la voz del santo nombre de Jesucristo. Ordeno que todo lo que hay en los dedos, todo torcimiento en los dedos, ahora mismo se ha enderezado. Ordeno que toda pierna más corta crezca. Ordeno que la displasia de cadera se sane. Ordeno en el nombre de Jesucristo, toda persona que está en muletas a causa de accidentes se sane. Toda persona que tuvo un derrame cerebral o una parálisis y a causa de esto sus piernas y sus manos perdieron el movimiento, por el poder del Espíritu Santo yo levanto un decreto de sanidad. Esos cuerpos sueltan esos líquidos de maldición en el nombre de Jesucristo y recibes la sanidad del reino de Dios por el poder del Espíritu Santo ahora. Tu cuerpo, el Espíritu Santo sopla sobre ti sanidad. Un ángel te visita ahora mismo y quebranta toda maldición de derramamientos de sangre y tu salud comienza a mejorar a partir de ahora. Tu sistema digestivo comienza a mejorar a partir de ahora y una vez más doy la orden de que tu cuerpo suelte cualquier tipo de líquido de maldición, sea en las entrañas, sea en los huesos, sea en el cerebro, sea en cualquier parte que estén regados por el poder del Espíritu Santo. Yo soplo sanidad de Dios ahora mismo, aliento de Dios, espíritu de vida que entre sobre tus huesos y se produzca la sanidad que tú estás esperando en el nombre de Jesús. Pero vengo también contra toda hechicería que enferma tus huesos. En el nombre de Jesús yo decreto que el Cristo viviente venció la brujería y la hechicería. Por lo tanto, un soplo de sanidad se manifiesta ahora sobre tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. De hecho, ordeno que pedacitos de huesos que faltan a tu cuerpo aparezcan, tal vez por una cirugía que te hicieron o porque perdiste alguna falange de alguno de los dedos. En el nombre de Jesucristo ordeno que esto aparezca, lo que fue quitado aparezca y gracias Señor porque está hecho en el nombre de Jesús. Amén.